El teléfono sonó con una violencia que rompió el silencio de la tarde. «Entré a tu casa y destruí todo», gritó una voz que reconocí de inmediato. «Rompí tus flores, tiré tu pastel y eché a perder tu día especial». Me quedé quieta, con el corazón latiendo, pero no de miedo. Sonreí casi divertida y respondí con calma: «Tranquila, hija. Mi cumpleaños fue ayer». Hubo un silencio largo, denso, tan pesado, que pude sentirlo a través del auricular. Ese silencio fue el principio del fin, o quizá el comienzo de algo nuevo. Me llamo María Teresa Delgado, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo una simple llamada me reveló la verdad detrás de 8 años de mentiras, manipulaciones y humillaciones. A veces la justicia no llega con un juez ni con una sentencia. A veces llega con un silencio al otro lado de la línea. Aquel día amaneció caluroso en Puebla. El sol caía sobre las bugambilias de mi patio y el aire olía a pan dulce recién horneado. Yo estaba preparando el café cuando el teléfono sonó. No esperaba a nadie. Hacía meses que mi hijo Julián no me llamaba. Desde que su esposa Paola se había encargado de las finanzas familiares, él apenas tenía tiempo para mí. La voz furiosa al otro lado me devolvió a la realidad. «Destruí tu fiesta, vieja hipócrita. Ahora sí aprendiste a no meterte en mi matrimonio», me escupió Paola, con un tono tan cargado de odio que por un instante pensé que había perdido la razón. Respiré hondo. Miré el reloj, las 3:12 de la tarde. «¿Mi fiesta?», pregunté con serenidad. «Qué lástima, Paola. Fue ayer». Silencio. Podía oír su respiración agitada, los segundos pesando entre nosotras. Como que ayer su voz tembló. «¿Qué estás diciendo? Que llegaste un día tarde, querida. Y además, esa ya no es mi casa». Lo siguiente fue un murmullo ahogado, un gemido de confusión, luego la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, con la taza de café en la mano, saboreando la tranquilidad de quien sabe que por fin tiene la ventaja. Porque 3 meses antes yo me había mudado en secreto. Después de la muerte de mi esposo Raúl, mi nuera Paola se ofreció a ayudarme con los trámites, las cuentas, los papeles del banco. Y como muchas mujeres de mi edad, confié: «Usted no tiene por qué preocuparse, suegra. Déjeme encargarme de todo, yo soy contadora». Era joven amable siempre, con una sonrisa falsa que yo confundí con cariño. Pero poco a poco, Paola empezó a controlar cada aspecto de mi vida: qué compraba, a quién veía, cuánto podía gastar. «Es que las personas mayores pierden el control, mamá Tere», decía con esa voz melosa que me hacía sentir tonta. Mi hijo Julián, ciego por amor, repetía todo lo que ella decía. «Mamá Paola solo quiere ayudarte. Ya no estás para andar sola con tus papeles». Así empezó mi prisión invisible. Durante 8 años, cada peso que recibía de la pensión de Raúl pasaba por las manos de Paola. Si necesitaba algo, tenía que pedírselo, hasta el dinero para mis medicinas. Y yo lo permití, porque en el fondo pensaba que esa dependencia me aseguraba su cariño. Qué equivocada estaba. La gota que derramó el vaso fue el cumpleaños del año pasado. Yo quería hacer algo pequeño, solo un café con pan, unos tamales y mis vecinas de toda la vida. Pero Paola insistió en organizar una reunión más elegante en un restaurante caro, con amigos de ella que yo ni conocía. Terminó usando mi dinero, criticando mi vestido y dejándome como una invitada en mi propia celebración. Esa noche decidí que nunca más le permitiría humillarme. Vendí mi casa sin decirle nada a nadie. Era mía con escrituras a mi nombre. La compré con Raúl hace 40 años, cuando apenas empezábamos nuestra vida. Encontré un pequeño departamento en Cholula, modesto, con un balcón lleno de sol.
Nadie sabía mi dirección, excepto el notario y la señora del pan de enfrente. Con lo que sobró, abrí una cuenta nueva solo a mi nombre. Por primera vez en mucho tiempo, tenía mi propio dinero en mis manos. Cuando escuché aquella llamada de Paola, entendí que el destino me había hecho un regalo, una oportunidad de ver hasta dónde llegaba su crueldad. Esa noche no dormí. Imaginaba su cara al llegar a la vieja casa y descubrir que ya no era mía, que mis cosas no estaban, que había vaciado cada rincón antes de irme. Pero lo que no imaginé fue que Paola, en su furia, destruiría todo lo que quedaba allí, los muebles viejos, las cortinas, incluso los azulejos de la cocina. Y lo más irónico, la casa ya tenía nuevos dueños. A la mañana siguiente, el teléfono sonó otra vez. Esta vez, la voz al otro lado era masculina, grave, autoritaria. La señora María Teresa Delgado. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy el comandante Javier Herrera de la Policía Municipal. Necesito hablar con usted sobre un incidente en la casa de la calle Magnolia número 23. Tragué saliva. Esa ya no es mi casa, comandante. Lo sé. Por eso necesito verla. La persona detenida dijo que actuó por venganza personal. Ahí supe que mi historia apenas comenzaba. Me senté en el sillón con una calma extraña y por primera vez en años sentí que el miedo ya no tenía poder sobre mí. Había pasado toda una vida temiendo perderlo todo: mi casa, mi dinero, el amor de mi hijo. Y sin embargo, al perderlos, descubrí algo más valioso: mi libertad. Aquella llamada que comenzó como una amenaza se había convertido en mi primera victoria. A veces uno no se da cuenta de que la costura de su vida empieza a torcerse hasta que la prenda ya no te queda. Eso me pasó a mí. 8 años de puntadas torcidas, de hilos enredados, de aguantar la aguja sin gritar. Después de colgar el teléfono, aquel día me quedé sentada frente a la ventana. Afuera pasaban los vendedores de elotes, el señor del gas con su bocina y un grupo de niños jugando con una pelota desinflada. Yo los miraba y pensaba en cómo el tiempo se escapa, igual que el vapor de una olla, poco a poco, sin que una lo note, hasta que ya no queda nada. Mi historia con Paola, mi nuera, no empezó con odio. Empezó con una sonrisa y un pastel de 3 leches. Suegrita, me dijo la primera vez que cruzó la puerta. Qué gusto conocerla. Julián me ha hablado tanto de usted. Tenía un vestido amarillo y un perfume dulce que me recordó a las ferias del pueblo. Yo la abracé con ilusión. Siempre quise una hija y pensé que el destino, aunque tarde, me había escuchado. Al principio todo fue armonía. Venía a comer los domingos, ayudaba con los platos, me preguntaba recetas. Enséñeme su mole, suegrita, decía. Y yo, tonta de cariño, le di mis secretos, mis condimentos y hasta mis recuerdos. Pero el cariño, cuando es fingido, siempre deja rastro. La primera puntada torcida llegó 1 año después de su boda. Un domingo cualquiera, mientras servía el café, Paola me dijo con tono amable: «Suegra, usted ya no debería andar sola en el banco. Con tantos fraudes que hay. Déjeme acompañarla». «¿Sí?» No quise ofenderla. «Está bien, hija», respondí. Y así empezó. Primero me acompañaba, luego firmaba conmigo, luego hacía los depósitos por mí. Para ahorrarle tiempo, decía. Y yo se lo agradecía, sin ver que poco a poco estaba cediendo algo más que dinero. Estaba cediendo control. Después vino la crítica disfrazada de consejo. «¡Ay, suegra! Todavía usa ese vestido. Es tan anticuado». «Suegra, ¿por qué sigue juntándose con doña Clara? Esa señora habla de todos». «Suegra, ya no gaste en eso. Mejor déjeme a mí organizarle las cosas». Y yo callaba, porque una parte de mí creía que era por cariño.
porque me daba miedo discutir y perder a mi hijo en el intento. Julián siempre fue un buen muchacho trabajador noble, pero débil frente a las palabras dulces. Paola lo envolvió en un lazo de seda suave, al tacto imposible de romper. Cuando él repetía sus frases, sentía que no era mi hijo el que hablaba, sino una versión prestada de él. Mamá Paola solo quiere ayudarte. No seas desconfiada. Mamá Paola dice que gastas demasiado en tonterías. Mamá Paola cree que deberías dejar la casa, ya está vieja y cuesta mucho mantenerla. Cada frase era una puntada nueva y yo en silencio cosía mi propio dolor. Con el tiempo, mis amigas fueron desapareciendo. Primero doña Lucha, porque metía ideas raras. Luego Marianita, porque te llena la cabeza de chismes. Y así una a una se fueron yendo. Cuando me quise dar cuenta, mis tardes eran solo ruido de televisión y el tic-tac del reloj de pared. Un día Paola me pidió prestado dinero para un negocio. Dijo que era para una cafetería que necesitaba el capital solo unos meses. Firmé un cheque. Nunca supe si ese negocio existió. Luego vino lo peor. Mi cumpleaños número 67. Quise hacer algo pequeño, solo café y pan con mis vecinas. Pero Paola tenía otros planes. No, suegra, usted merece algo más elegante, dijo. Yo me encargo. Y se encargó, pero no de mi felicidad. Me llevó a un restaurante que no podía pagar rodeada de gente que no conocía. Gastó mi dinero y me sentó en la punta de la mesa, lejos de todos. Ni siquiera me dejó partir el pastel. Se ve mal, suegra, con esas manos temblorosas. Esa noche regresé a casa y lloré en silencio, no por la fiesta, sino por darme cuenta de que ya no tenía voz ni lugar. Después de eso, algo dentro de mí cambió. Empecé a guardar papeles, recibos, copias. Cada vez que firmaba algo, hacía una copia para mí. Y cada vez que Paola hablaba, yo la escuchaba con atención como quien mide el ruido antes de un trueno. Pasaron los años. 8 exactos, y en cada uno una lección. Aprendí que el abuso no siempre grita, a veces susurra. Aprendí que el control no siempre se impone con golpes, a veces se disfraza de ayuda. Aprendí que la soledad puede ser un refugio, no un castigo. Un día sin aviso, Paola me dijo, suegra, ya vendí su coche. Era mejor invertir ese dinero. ¿Cómo que lo vendiste? Era por su bien, no lo usaba. Y ahí supe que si no hacía algo pronto, vendería también mi dignidad. Fui al notario, revisé mis papeles y descubrí que todavía tenía poder. El poder de mi firma, el poder de decir no. Decidí vender la casa, abrir una cuenta nueva y empezar de nuevo. Paola nunca lo imaginó, y cuando lo hizo, ya era tarde. 8 años de puntadas torcidas. Pero al final, una buena costurera sabe que siempre puede descoser lo mal hecho y empezar de nuevo con hilo nuevo, con manos firmes. Esa fue mi primera verdadera obra de arte, repararme. A la mañana siguiente de la llamada, desperté con una calma que no conocía. El sol entraba por la ventana del pequeño departamento y dibujaba líneas doradas sobre la colcha que había tejido con mis propias manos. El aire olía a pan de elote recién hecho. Doña Celia, la vecina del piso de abajo, había vuelto a hornear desde temprano. Me preparé un café de olla despacio, escuchando cómo el vapor silbaba en la estufa. Cada sorbo me sabía a libertad. Todavía pensaba en la voz de Paola por el teléfono, furiosa, desbordada, y en su sorpresa cuando le dije, mi cumpleaños fue ayer. Era cierto, mi cumpleaños fue ayer y había sido perfecto. Había comprado un pequeño pastel de 3 leches en la panadería El Buen Trigo, el mismo lugar donde Raúl, mi difunto esposo, solía comprarme conchas los domingos. No hubo mariachis,
ni regalos caros, ni discursos falsos. Solo yo, Marianita, una de las pocas amigas que seguían llamando, y una caja de recuerdos. Encendí una vela en memoria de Raúl y luego brindé conmigo misma. Fue el primer cumpleaños en años en que nadie me dijo qué ponerme, qué comer o a quién invitar. Nadie me corrigió la forma de servir el café, ni me hizo sentir vieja o torpe. A veces la paz no hace ruido. Por eso cuando Paola apareció al día siguiente a arruinar mi fiesta, el universo ya estaba de mi lado. Imaginé la escena con una claridad casi cruel, ella entrando a la casa vieja, convencida de que iba a verme derrotada sola, rodeada de mis adornos baratos. Imaginé sus pasos resonando en el piso vacío, sus manos temblando al abrir los cajones y no encontrar mis cosas. Me la imaginé rompiendo las cortinas, tirando fotos, gritando mi nombre, sin saber que todo eso ya no me pertenecía. La casa ahora tenía nuevos dueños, una pareja joven con una niña pequeña que amaba pintar las paredes con crayolas. Yo los había visto el día de la venta, parecían felices. Me gustó pensar que esa casa que fue testigo de mis lágrimas, ahora tendría risas de niña en sus pasillos. El día especial que Paola creyó arruinar no era mío, era suyo. Era el día en que su veneno se quedó sin víctima. Pero no crean que mi tranquilidad era perfecta. Esa tarde, mientras cosía un mantel para el bazar de la iglesia, mi mente volvió a los años en que yo misma le daba poder a sus palabras. Usted no entiende, suegra. Todo lo hago por su bien. Ya no gaste en esas tonterías. Yo sé lo que necesita. Ahora comprendía que cada frase era una cuerda más en el lazo con que me ataba. Tomé la aguja y la pasé con precisión por el hilo. La tela blanca se llenó de flores rojas iguales a las que Raúl me regalaba los 10 de mayo. Cada puntada me recordaba algo, mi paciencia, mi fuerza, mi historia. A eso de las 5 tocaron la puerta. Era doña Celia, con su sonrisa de siempre. «Vecina, me enteré de que ayer fue su cumple y no me dijo nada. Quise algo tranquilito», le respondí. «Le traje pan de elote, del que a usted le gusta». «Gracias, doña. Justo estaba pensando en su receta». Nos sentamos un rato en la terraza. Desde ahí se veía el volcán Popocatépetl, cubierto de una nube como de algodón. «¿Y su hijo?», me preguntó ella con curiosidad. «¿Está aprendiendo?», dije después de un silencio. «Y yo también». La verdad es que Julián no había llamado desde hacía semanas. Paola controlaba hasta sus llamadas. «Está ocupado, no quiere preocuparla. Ya le avisaremos cuando tenga tiempo», me decía siempre. Pero yo sabía que los silencios forzados no duran. Tarde o temprano, el corazón busca su propia verdad. Esa noche, mientras doblaba los manteles, el teléfono volvió a sonar. No era Paola. Era el comandante Herrera, el mismo que me había llamado la tarde anterior. «Doña María Teresa, buenas noches. Solo quería informarle que la mujer que entró en su antigua casa ya fue liberada. Los nuevos dueños no quisieron presentar cargos». «¿Liberada?», pregunté. «Sí, señora. Solo tendrá que pagar los daños». Dijo que fue un malentendido, que creyó que la casa seguía siendo suya. Me reí con una mezcla de tristeza y alivio. A veces el reloj se les adelanta, viste, a algunos, comandante. Ella llegó un día tarde. Perdón, nada, cosas mías. Que tenga buenas noches. Colgué. Caminé hasta la terraza y miré el cielo oscuro. Pensé en Paola sola, intentando justificar su rabia. Me dio un poco de lástima, lo confieso. No porque la quisiera, sino porque comprendí que no hay peor castigo que la impotencia de quien pierde su poder sobre otro. Tomé una libreta vieja y escribí: «El respeto no se mendiga, se exige».
El amor que humilla no es amor, es control. Me prometí no volver a olvidar esa lección. Antes de dormir, el viento entró por la ventana y movió las cortinas. El olor del pan de elote aún flotaba en el aire. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo sonreí sin miedo. No necesitaba una fiesta, ni una casa grande, ni el permiso de nadie para celebrar. Mi día especial había pasado, pero mi nueva vida apenas comenzaba. El domingo siguiente amaneció con olor a tierra mojada. Había llovido toda la noche y la calle estaba cubierta de charcos que reflejaban el cielo como espejos quebrados. Desde mi ventana vi pasar a los niños con mochilas saltando sobre el agua y a las señoras del barrio barriendo las banquetas mientras chismorreaban entre risas. Encendí la radio. Sonaba un bolero antiguo, de esos que una aprendió sin darse cuenta, y me puse a preparar tamales de rajas con queso. No porque esperara visitas, sino porque cocinar me ayudaba a pensar. Mientras el vapor llenaba la cocina, me descubrí sonriendo. Por fin había pasado una semana entera sin sentir miedo. Justo cuando el reloj marcaba las 10, alguien tocó la puerta. Era el padre Tomás, párroco de la capilla de San Miguel Arcángel. Venía con su sotana levantada por el lodo y una sonrisa de esas que parecen entenderlo todo. Doña María Teresa me saludó con entusiasmo. Me dijeron las vecinas que anda estrenando vida nueva. Pues sí, padre, como el ave fénix, pero sin plumas, bromeé, y él soltó una carcajada. Se sentó a la mesa, aceptó un café de olla, y mientras sorbía con cuidado, me dijo en voz baja: me contaron lo que pasó con su nuera. Qué pena, hija, pero también qué lección. ¿Lección? Pregunté. Sí, que el mal no siempre gana, aunque grite más fuerte. A veces el silencio de una mujer que ya no se deja es más poderoso que 1000 gritos. Sus palabras se me quedaron grabadas. Le conté lo de la llamada, lo de la casa, lo de los papeles, y él escuchó en silencio, moviendo apenas la cabeza. Hizo bien en protegerse, dijo al final. No hay pecado en cuidar lo que una ha construido. A veces confundimos la humildad con dejar que nos pisoteen. Después de la visita del padre, salí a caminar por la vecindad. Hacía meses que no lo hacía. Cada rincón me traía recuerdos nuevos, los olores de los puestos, el ruido de las licuadoras, los saludos de la gente que todavía se acordaba de mí. Doña Tere, me gritó doña Cata, la de la frutería. ¿Dónde se había metido? Pensamos que se había ido del país. Casi doña, le respondí sonriendo. Me fui de mi propio infierno. Ella se rió, pero enseguida se puso seria. Pues sepa que la vimos, a su nuera. Anduvo por aquí la semana pasada llorando afuera de su antigua casa. Decía que usted la había engañado. ¿Engañado? Eso decía. Pero todos ya saben que esa casa no es suya desde hace rato. Hasta el muchacho nuevo la pintó de azul. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de compasión y alivio. Paola todavía seguía peleando con fantasmas, intentando recuperar algo que ya no existía. En la tarde me reuní con el grupo de Cáritas parroquial, las señoras de la iglesia, que organizaban el bazar benéfico de cada mes. Necesitaban quien rematara los manteles y cosiera los uniformes del coro. Yo puedo ayudar, dije levantando la mano. Usted, doña Tere, qué gusto tenerla de vuelta, respondió Lupita, una de las más jóvenes. La extrañábamos. Esa noche, mientras cosía en el taller improvisado, me di cuenta de que el sonido de la máquina de coser se parecía a un corazón constante, firme, capaz de remendarlo todo. Las vecinas iban y venían, llevando telas, contando historias, compartiendo risas. En ese pequeño grupo sentí por primera vez en mucho tiempo lo que era pertenecer sin tener que pedir permiso. A los pocos días recibí una carta del ayuntamiento.
Era una citación, debía presentarme para aclarar un conflicto familiar. No me sorprendió. Sabía que era obra de Paola. Me presenté con mi carpeta bajo el brazo, llena de copias, recibos y papeles firmados. En la oficina, el funcionario, un hombre joven con corbata torcida, me pidió sentarme. Señora su nuera, presentó una queja. Dice que usted la engañó con la venta de la casa. Ah, sí, pregunté tranquila. Pues aquí está el contrato de compraventa con mi firma, la del notario y la de los compradores. La casa era mía y ya no lo es. El joven revisó los papeles rascándose la cabeza. Entonces no hay nada que reclamar, señora. Exactamente, respondí. Pero si ella necesita hablar, dígale que puede buscarme, sin gritos, sin culpas. Me marché con paso firme. Al salir, el sol me dio en la cara y sentí algo que hacía mucho no sentía orgullo. No por ganar, sino por mantenerme de pie. Esa noche, al llegar al departamento, doña Celia me esperaba con una jarrita de champurrado. Salud, vecina, dijo, por las mujeres que se cansan de callar. Salud, repetí chocando nuestras tazas, y por los silencios que ya no pesan. Nos quedamos en la terraza, viendo cómo las luces de la ciudad encendían poco a poco. Desde lejos se escuchaban las campanas de la parroquia llamando a misa. Me quedé mirando el cielo y pensé en Paola. Tal vez algún día entendería que su guerra no era conmigo, sino con ella misma. La verdad, como el hilo, siempre termina saliendo a la luz, y cuando lo hace, no hay forma de esconder las costuras. En el fondo supe que esa etapa estaba cerrada, que la vecindad, la parroquia y el nuevo barrio habían tejido para mí una red distinta, una hecha de respeto, cariño y dignidad. Por fin, después de tanto tiempo, el ruido de los demás ya no me dolía. El eco de sus palabras ya no me definía. Y por primera vez en muchos años, dormí sin dejar la luz encendida. El lunes por la mañana, mientras terminaba de coser el último mantel para el bazar, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido. Dudé unos segundos antes de contestar. Bueno, pregunté con cautela. Doña María Teresa Delgado. Habla el licenciado Ortega, abogado del bufete comunitario Manos Libres. Me dio su contacto el padre Tomás. Dijo que tal vez necesitaba asesoría. Me quedé callada un momento observando cómo el hilo rojo en mi aguja se enredaba con el blanco de la tela. Sí, licenciado. Creo que llegó justo a tiempo. Acordamos vernos ese mismo día en su despacho, un pequeño local en el centro entre una tienda de abarrotes y una papelería. Las paredes olían a humedad, pero también a justicia barata, de la que se gana con papeles, paciencia y dignidad. El licenciado era un hombre de unos 50 años, bigote espeso, corbata floja y un gesto amable. Mire, doña Tere, a su edad nadie debería estar lidiando con pleitos familiares, me dijo mientras abría una carpeta azul. Pero créame, es más común de lo que piensa. Le conté todos los años de manipulación, la venta de la casa, la llamada las amenazas veladas. Él tomó nota con una letra apretada y precisa. No se preocupe, no hay delito que perseguir de su parte, pero sí puede protegerse legalmente. Esa palabra protegerse me sonó extraña. Llevaba tantos años protegiendo a otros que había olvidado cómo se hacía con una misma. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Primero vamos a dejar constancia de todas las llamadas, la venta, la queja de su nuera. Segundo, cambie contraseñas, cuentas y documentos. Y tercero, añadió mirándome a los ojos, aprenda a decir no sin culpa. Salí del despacho con una sensación nueva, como si me hubieran quitado un peso de encima. Caminé por la calle de los Portales, mirando los puestos de flores, los niños saliendo de la escuela, las mujeres vendiendo gelatinas.
La vida seguía y yo me sentía parte de ella otra vez. En una esquina compré un ramo de margaritas y una libreta nueva. Esa libreta se convertiría en mi cuaderno de dignidad. En la primera página escribí con letra grande: lo que no se defiende se pierde. Y yo ya perdí demasiado. Esa misma tarde fui al banco acompañada por doña Celia. La joven cajera me reconoció. Otra vez por aquí, doña Teresa y mi hija, pero ahora mis cuentas las manejo yo. Abrí una nueva cuenta solo a mi nombre. Cambié claves, domicilios, todo. Cuando la cajera me dio mi nueva tarjeta, la sostuve con una emoción que parecía ridícula para algo tan pequeño, pero no lo era. Era símbolo de mi independencia recuperada. De regreso a casa pasé por la iglesia. El padre Tomás estaba regando las plantas del atrio. ¿Cómo le fue, hija bien padre? Me puse límites de los que se escriben y se firman. Bendito sea Dios, respondió. A veces los límites son la oración más poderosa. Esa noche, mientras me preparaba una sopa, sonó el teléfono. Mamá, dijo la voz de Julián al otro lado. Tenemos que hablar. Su tono era más tenso que de costumbre. Le propuse vernos en la cafetería frente al mercado, un lugar neutral, sin fantasmas ni recuerdos. Llegó puntual con el ceño fruncido y una mirada que evitaba la mía. ¿Qué le hiciste a Paola?, fue lo primero que dijo. Tomé aire. Nada que no mereciera, hijo. Dice que la humillaste, que la engañaste con lo de la casa. Le dije la verdad, que mi cumpleaños fue ayer, que esa casa ya no era mía. Nada más. Julián bajó la mirada. Movía la cucharita del café sin tomarlo. No sabes cómo está, murmuró. No duerme, no come. No me alegra, pero tampoco es mi responsabilidad, respondí. Cada quien vive con las consecuencias de sus actos. Él levantó la vista dolido. Mamá, no quiero que esto nos separe, entonces no dejes que te arrastre su culpa. No soy tu enemiga. Hubo un silencio incómodo. Afuera, el ruido de los camiones se mezclaba con el silbido del afilador. En ese instante, entendí que no necesitaba ganar la discusión, solo necesitaba mantenerme firme. Saqué de mi bolso una hoja con los nuevos acuerdos que había preparado. Mira, hijo, esto no es un castigo, es una forma de seguir adelante sin hacernos daño. Enumeré en voz alta: nada de dinero prestado, nada de decisiones sin consultarme, nada de insultos o gritos, terapia familiar si quieren reconstruir, visitas con amor, no con obligación. Julián escuchó en silencio. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. No sé si Paola acepte, dijo al fin. No es su decisión. Es la mía, contesté con suavidad. Y si algún día cambia, aquí estaré. Pero mientras tanto, necesito paz. Nos despedimos con un abrazo largo, tembloroso. Por primera vez, sentí que abrazaba al niño que había sido no, al hombre confundido que Paola moldeó. De camino a casa, el aire fresco me acarició la cara. Las luces de los puestos ambulantes brillaban como luciérnagas en la oscuridad. En cada paso dejaba atrás un pedacito del miedo. Al llegar abrí mi libreta y escribí: hoy no me defendí de mi hijo, me defendí de la culpa. Me dormí con esa frase en la cabeza como una canción de cuna. Esa noche soñé que cosía un vestido nuevo blanco sin remiendos, y en cada puntada había una palabra: dignidad. Cuando desperté, el amanecer se filtraba por las cortinas. No era solo un día más, era el primer día del resto de mi vida. Una semana después de aquel encuentro con el licenciado, la vida parecía haber vuelto a su ritmo tranquilo. Las mañanas olían a café recién hecho y a flores de albahaca. El taller improvisado en mi sala se llenaba de retazos de colores, de risas
de las vecinas de pequeñas historias cosidas con paciencia. Pero la calma lo aprendí. Con los años es como el hilo fino, basta un tirón para que se rompa. El jueves, mientras regaba las plantas, escuché el sonido que más temía y más deseaba, al mismo tiempo, los nudillos de mi hijo golpeando la puerta. Julián, pregunté asomándome. Soy yo, mamá. ¿Puedo pasar? Traía el rostro cansado, la camisa arrugada y unas ojeras que no le conocía. En sus manos una pequeña bolsa de pan dulce. Lo dejé entrar sin decir nada. Nos sentamos en la mesa del comedor. Esa misma mesa había sido testigo de tantas comidas silenciosas, de tantos reproches disimulados. Pero hoy, por primera vez, la mesa parecía neutral, dispuesta a escuchar. Serví café de olla. Él lo tomó sin azúcar como siempre. ¡Mamá!, empezó con voz baja. Paola dice que no puede más. ¿Con qué?, pregunté. Con todo. Contigo, conmigo, con la situación. Dice que la hiciste quedar como una loca. Lo miré fijamente. Yo no hice nada, hijo. Solo dije la verdad. Pero la gente habla, añadió él incómodo. La gente siempre hablará, Julián, y cuando se les acabe el tema inventarán otro. Bebió un sorbo de café. Su respiración era pesada, como si cada palabra le costara un pedazo de orgullo. Paola, continuó, cree que la estás alejando de mí. ¿Y tú qué crees?, pregunté, sin levantar la voz. Se quedó en silencio. Afuera, el sonido de un camión vendedor de gas llenó el aire con su tonada repetitiva. Me hizo pensar en esos sonidos que no cambian nunca, aunque todo lo demás sí. No lo sé, mamá. A veces siento que ustedes dos son fuego y gasolina. No, hijo, yo soy el agua, pero hasta el agua cuando hierve quema. Lo vi sonreír un poco, pero enseguida volvió a su gesto serio. Ella dice que te perdonaría si te disculparas. ¿Disculparme? ¿Por qué, Julián? ¿Por haber dicho que mi cumpleaños fue ayer? ¿O por vender mi propia casa? Él bajó la mirada, las manos le temblaban. Yo solo quiero que estemos en paz. Y yo también respondí. Pero la paz no se firma, se construye. Y para construir hay reglas. Saqué una hoja doblada del cajón y la puse sobre la mesa. Son mis condiciones. Si ustedes quieren que volvamos a tener relación, deben respetarlas. Julián leyó en silencio. Las líneas eran claras, escritas con mi letra firme. Nada de dinero prestado ni compartido. Nada de decisiones tomadas por mí sin mi consentimiento. Nada de gritos ni insultos, ni en mi casa ni frente a mis nietos. Si hay problemas, se habla con respeto o se guarda silencio. Terapia familiar si quieren reconstruir lo que rompieron. Julián dejó el papel sobre la mesa y se frotó el rostro. No sé si Paola acepte, no importa. Estas no son condiciones para ella, son para mí. Guardó silencio un momento y entonces lo vi un brillo de alivio en su mirada. Tal vez por primera vez comprendía que no estaba luchando contra él, sino por mí. «Mamá», susurró, «nunca te pedí perdón. No hace falta», le dije. «Basta con que entiendas». Tomó mi mano, la misma que tantas veces sostuvo de niño para cruzar la calle. «Te juro que intentaré arreglar las cosas». «No las arregles, Julián, solo no las rompas más». Nos quedamos un rato en silencio mirando por la ventana. Una mariposa blanca se posó sobre la maceta de albahaca. La señalé y dije, ¿ves eso? Dicen que cuando una mariposa entra en casa, alguien que te amó viene a verte. Papá, preguntó él con voz suave. Tal vez, respondí, o tal vez soy yo misma visitándome después de tanto tiempo perdida. Sonrió esta vez de verdad. Cuando se fue, dejó la bolsa de pan sobre la mesa.
La abrí, había una concha y un cuernito. Recordé cuando de niño me pedía que se los calentara para que sepan a abrazo. Esa noche, mientras tejía en el taller, sonó el teléfono. Era Paola. Su voz era seca, distante. Solo llamo para decirte que no acepto tus condiciones. Está bien, respondí. Nadie te obliga. ¿Y qué? Así nomás. Sin pelear, ya peleé demasiado. Si algún día quieres hablar sin gritar, aquí estaré. Silencio. Y luego, antes de colgar, dijo algo que me estremeció. No te entiendo, María Teresa. No sé cómo puedes estar tan tranquila, porque aprendí a coser mis heridas con hilo firme. Y cuando una costura está bien hecha, ya no duele. Colgó sin decir adiós. Me quedé un rato mirando la máquina de coser, pensando en todas las mujeres, que como yo, se reconstruyen en silencio. En cada puntada hay una historia, en cada prenda remendada una batalla ganada. Antes de irme a dormir, anoté en mi libreta. Hoy puse mis condiciones, no para controlar, sino para recuperar mi paz. Si me aman, que me amen, completa, no rota. Al cerrar la libreta, sentí que una etapa terminaba. No había resentimiento, solo claridad. Y esa claridad, lo supe entonces, sería mi mejor herencia para mis nietos, enseñarles que el amor sin respeto no vale ni un hilo. Pasaron 3 meses. 3 meses sin llamadas, sin cartas, sin dramas. 3 meses en los que la vida por fin se volvió mía. Las mañanas empezaban con el sonido del molinillo del café y los trinos de los gorriones que anidaban en mi ventana. Mis días transcurrían entre el taller, el bazar y las reuniones con las señoras de Cáritas. A veces me encontraba a Julián en el mercado comprando pan o verduras. Nos saludábamos con una sonrisa sin rencor, sin urgencias. Un martes por la tarde, esos martes que siempre parecen tranquilos antes de una tormenta, sonó el teléfono. Reconocí el número antes de mirar la pantalla. Era Paola. Respiré profundo antes de contestar. Bueno, María Teresa, soy yo. Su voz sonaba más apagada, como si las palabras se le deshicieran en la boca. Te escucho, respondí sin tono de reproche. No sé por dónde empezar. Silencio. Solo el ruido del viento golpeando las persianas. Empieza por la verdad, le dije. Tardó unos segundos en hacerlo. Luego, con voz temblorosa, dijo, perdóname. No lo esperaba. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque ya no tengo a quién culpar. Porque me di cuenta de que pasé años odiándote por cosas que yo misma provocaba. Su confesión fue larga, desordenada entre lágrimas. Me contó que Julián había decidido irse un tiempo, que el matrimonio se había vuelto insoportable, que la soledad la había obligado a mirarse al espejo y ver lo que realmente era una mujer consumida por la envidia y el miedo a no tener control. Quise destruirte, admitió, porque no soportaba verte en paz. Y ahora entiendo que esa paz era justo lo que yo necesitaba. Sus palabras me dolieron, pero también me aliviaron. Era la primera vez que no escuchaba excusas. Paola, le dije despacio, no necesito que me pidas perdón, solo que aprendas de todo esto. No sé si pueda. Claro que puedes. Si yo con casi 70 años aprendí a poner límites, tú también puedes aprender a perdonarte. Al otro lado de la línea, la escuché llorar. No con rabia, sino con ese llanto que limpia. ¿Podemos vernos algún día?, preguntó. Sí, respondí, pero no para hablar del pasado, para hablar de lo que sigue. Colgué el teléfono con el corazón agitado. Me quedé mirando el techo, sintiendo cómo una parte de mí, la que aún guardaba rencor, se disolvía poco a poco. Salí al balcón. El cielo se teñía de naranja. Desde abajo llegaban las voces de los niños jugando con pelotas y risas de mujeres preparando la cena.
Todo olía a vida. Esa noche abrí mi cuaderno de dignidad y escribí la última página. Hoy entendí que la venganza no sana, la comprensión sí. No gané una guerra, gané mi paz. No recuperé el dinero, recuperé mi nombre. Al día siguiente, el padre Tomás me invitó a la inauguración del nuevo comedor para ancianos. Era un proyecto comunitario al que había donado parte de mis ahorros. Cuando llegué, vi mi nombre en una pequeña placa junto a la puerta, Sala María Teresa Delgado, por su fuerza silenciosa y su corazón generoso. No pude contener las lágrimas. No eran de tristeza, sino de orgullo, porque cada letra grabada en ese metal contaba una historia que casi se pierde, pero no se rindió. Mientras servíamos comida a los abuelos, una mujer se me acercó. Tendría unos 55 años, el cabello recogido en una trenza apretada. «Usted es la señora que salió en el periódico, la que se defendió sola de su familia». «Yo misma, hija», le respondí con una sonrisa. «Quiero que sepa que me dio valor. Estoy pasando algo parecido». Le tomé la mano. «Entonces no estás sola. Ninguna lo está». Esa tarde, mientras regresaba a casa, sentí que todo había encontrado su lugar. La herida se había vuelto cicatriz y la cicatriz enseñanza. Al llegar, sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Julián. «Mamá Paola se fue al norte. Dice que necesita empezar de nuevo». «Me alegra», respondí. «¿Y tú?», preguntó. «¿Estás bien?». «Estoy viva, hijo, más viva que nunca». Nos reímos los dos y esa risa fue el puente más honesto que habíamos tenido en años. Esa noche, antes de dormir, puse en la mesita la libreta, el rosario y una foto vieja de mi esposo. «Lo logramos», Raúl, le dije en voz baja. No me dejé destruir. Y por fin soy feliz sin permiso. Apagué la luz. El silencio ese que antes me asustaba, ahora era un amigo fiel. Y mientras el sueño me vencía, recordé aquella llamada que lo había cambiado todo. «Arruiné tu día especial», me gritó Paola. «Tranquila», respondí. «Mi cumpleaños fue ayer». Ella se quedó sin palabras. Yo, en cambio, encontré la mía libertad. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó a alguien o te hizo pensar en tus propios límites, déjame un comentario y cuéntame desde dónde nos estás escuchando. Todos los días compartimos historias como esta de fuerza, dignidad y segundas oportunidades, porque en cada rincón de México hay una mujer que merece ser escuchada. Suscríbete, comparte este episodio con quien necesite valor. Y recuerda, nunca es tarde para coser tu propia libertad puntada a puntada. Nunca olvidaré el sonido de su voz cuando me lo gritó. «Vete al monte, vieja inútil», me dijo mi propio hijo con los ojos llenos de desprecio. Acababa de enterrar a mi esposo y aún tenía las manos manchadas de tierra del cementerio cuando él me echó de la casa que construimos juntos. Creí que el dolor no podía ser peor que la muerte de Manuel, pero me equivoqué. El verdadero duelo no fue perder a mi marido. Fue perder al hijo que crié con tanto amor. Y todo empezó aquel día con una lectura de testamento que partió mi vida en dos. Antes de seguir con esta historia tan personal, asegúrate de estar suscrito al canal y escríbenos desde donde nos estás acompañando. Tu comentario nos llena el corazón y nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta. Cuando cierro los ojos todavía puedo oír el tic-tac del reloj viejo en la oficina del licenciado Ortega. El aire olía a humedad y papel antiguo. Yo tenía las manos frías, tan frías que las escondí bajo el rebozo para que nadie notara cómo temblaban. A mi lado mi hijo Luis, con su traje caro y su reloj brillante, se acomodaba impaciente en la silla. «Procederemos con la lectura del testamento del señor Manuel López», dijo el abogado limpiándose los lentes. «Señor Manuel López, así lo llamo. Ni una palabra de cariño, como si aquel hombre que había trabajado toda su vida en el rancho fuera solo un nombre más en una joya amarillenta.
El abogado leyó despacio con voz monótona, cada palabra cayendo como una piedra sobre mi pecho. A mi hijo Luis López dejó la casa familiar, las cuentas bancarias y todos los bienes registrados a mi nombre. Mi respiración se detuvo. Esperé deseando escuchar mi nombre. A mi esposa Rosa Martínez dejó la propiedad rural conocida como la Cabana del Quero con todo su contenido. Eso fue todo. La cabana vieja, aquella estructura olvidada donde guardábamos herramientas oxidadas y recuerdos rotos. Intenté mantener la compostura, pero las lágrimas me ardían en los ojos. Luis no me miró. Solo alzó una ceja y cruzó los brazos satisfecho. Debe haber un error, alcancé a decir con voz temblorosa. No lo hay, señora, respondió el licenciado Ortega con un suspiro. Su esposo fue muy claro. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todo lo que habíamos construido juntos, los años de trabajo de cuidar la casa, de sostenerlo cuando la salud le falaba, todo reducido a una choza cubierta de telarañas. Salimos de la oficina en silencio. El sol de la tarde me cegó por un instante. Caminamos hacia el coche y él fue el primero en hablar. Papá sabía lo que hacía. Esa casa necesita alguien que la mantenga. Yo pregunté apenas. Tú tienes la cabana, contestó como si fuera un regalo. Durante el camino de regreso el aire dentro del auto era espeso, lleno de cosas no dichas. Cuando llegamos me bajé sin decir palabra. Preparé la cena como siempre, aunque no probé bocado. Luis comió rápido revisando su teléfono. Mamá, dijo de pronto sin mirarme, vamos a tener que hablar de su mudanza. Sentí que un escalofrío me recorría el cuerpo. Que su mudanza no puede seguir aquí. La casa ahora es mía y necesito hacer remodelaciones. Además, Pauso le hará bien estar sola un tiempo. Lo miré incrédula. Luis, esta es mi casa. Aquí te crié, aquí viví con tu padre. Papá no está más, me interrumpió con frialdad. Y usted tiene su lugar en el cero. No recuerdo cómo terminé la noche. Solo sé que cuando me acosté el silencio pesaba más que el aire. En mi mente resonaban las palabras de Manuel, las que decía siempre: Rosa, nuestro hijo algún día entenderá lo que vale el sacrificio. Pero no lo entendió. Al amanecer fui a la iglesia. Me senté frente al altar vacío y encendí una vela. Señor, susurré, dame fuerza para aceptar lo que no entiendo. El padre Miguel, un hombre viejo con voz dulce, se me acercó. Doña Rosa, ¿todo bien, mijillo? Me ecodillé sin mirarlo. Dios aprieta pero no ahorca, respondió. A veces lo que parece un castigo es una puerta que aún no se ha abierto. Salí del templo con esa frase clavada en el pecho. No la entendí entonces, pero meses después supe que tenía razón. Esa misma tarde empecé a empacar mis cosas. Solo llevé lo necesario: algunas ropas, las fotos de boda, la medalla de San Judas que Manuel me regaló el día que nos casamos. Cada objeto que metía en la maleta era una despedida. Cuando salí por última vez de la casa, Luis ni siquiera salió a despedirse. Solo me gritó desde la puerta: cierre con llave cuando se vaya. Así terminó mi vida como la conocía, con un portazo y un eco que aún me persigue. En el camino hacia la cabana el paisaje se iba tornando más árido, más solitario. Las montañas parecían observarme en silencio. Al llegar el aire olía a madera húmeda y tierra vieja. La puerta se abrió con un gemido como si protestara por volver a ser usada. Coloqué mis maletas en un rincón, saqué la foto de Manuel y la puse sobre una mesa colla. Bueno, viejo, dije en voz baja, parece que aquí empieza mi nueva vida. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas rotas, entendí algo: a veces hay que perderlo todo para empezar a encontrarse. El amanecer en la cabana tenía un silencio diferente, un silencio que dolía. El canto de los galos y el rumor del viento eran los únicos testigos de mi soledad. Creí que mi hijo después de unos días vendría a buscarme, o al menos llamaría para saber cómo estaba. Pero no lo hizo. Pasaron 3 semanas sin una palabra suya, y cuando por fin apareció no fue para abrazarme, sino para romper el último hilo que quedaba entre nosotros. Aquel día entendí que hay heridas que no sangran pero matan por dentro. Los días en la cabana pasaban lentos, envueltos en un aire de resignación. Aprendí a vivir con lo mínimo: encendía el fogón con ramas secas, cocinaba frijoles y tortillitas que a veces salían duras pero me sabían a dignidad. A ratos pensaba que si Manuel estuviera vivo nada de esto estaría pasando. Él siempre encontraba la forma de sonreír aún en la pobreza.
Una mañana mientras lavaba ropa en el arroyo vi levantarse una nube de polvo en el camino. Era un coche gris que se acercaba. Mi corazón se aceleró. Debe ser Luis, pensé. Tal vez venía a pedirme perdón, tal vez se había arrepentido. Me limpié las manos, me acomodé el cabello y esperé. El auto se detuvo frente a la cabana. Luis bajó con unas gafas oscuras y un gesto impaciente. Mamá no tiene que ponerse así, dijo sin siquiera saludarme. Solo vine a traerle los papeles de la propiedad para que no diga que la dejé sin nada. Me extendió un sobre arrugado. ¿Y cómo está tu esposa, hijo? Pregunté buscando un poco de humanidad. Bien, respondió seco. Pero no vine a hablar de eso. Se metió las manos en los bolsillos, miró a su alrededor y frunció el ceño. Debería arreglar esto, parece una ruina. Sus palabras fueron cuchillos. Luis, dije con la voz temblorosa, yo te di la vida, te enseñé a caminar, a rezar, a ser honesto. ¿Por qué me hablas así? Porque ya estoy cansado de dramas, replicó. Lo hecho está. Usted tiene su casa, yo tengo la mía. Pero esta no es una casa, hijo. Es un castigo, susurré. Él bufó y dio media vuelta. Mamá, por favor, ya no me haga sentir culpable. Usted nunca entendió a papá. Él sabía lo que hacía. Me acerqué un paso. Tu padre era un buen hombre. Y tú no sabes lo que estás diciendo. Entonces lo vi girarse con furia. Ya basta, gritó con los ojos llenos de un enojo que no conocía. Vete al monte, vieja inútil. Ahí está tu lugar. El eco de sus palabras se mezcló con el canto triste de los pájaros. Me quedé inmóvil, sentí que algo dentro de mí se quebraba para siempre. Luis volvió al auto, cerró la puerta de un golpe y se fue levantando polvo sin mirar atrás. Caí de rodillas, las lágrimas me ardían. Miré al cielo y dije en voz baja: Dios mío, ¿por qué me quitaste a todos los que amo? El viento sopló fuerte moviendo las ramas del encino. En ese momento recordé las palabras del padre Miguel: lo que parece un castigo puede ser una puerta que aún no se ha abierto. No entendí su sentido, pero las repetí una y otra vez como si fueran una oración. Esa noche no dormí. Encendí una vela y la coloqué junto a la foto de Manuel. Su sonrisa parecía mirarme con ternura. Viejo, le hablé en voz baja: nuestro hijo cambió. Ya no es el niño que solía correr por el patio con los pies llenos de barro. No sé en qué momento lo perdí. El fuego de la vela titiló proyectando sombras que bailaban en las paredes. Afuera el viento se colaba por las rendijas del techo y hacía temblar la lama. Recordé cuando Manuel y yo construimos aquella cabana. Fue nuestro primer refugio antes de tener la casa grande. Allí pasamos noches riendo, soñando con un futuro mejor. Y ahora ese mismo lugar se había convertido en mi prisión. Al día siguiente fui al pueblo para comprar algo de pan y velas. Algunos vecinos me saludaban con respeto, pero otros murmuraban a mis espaldas: pobre doña Rosa, su hijo la eco, dicen que la dejó en la ruina. Yo fingía no oír. Caminaba con la cabeza erguida, aunque por dentro sentía una vergüenza que no era mía. De regreso en la cabana encontré una carta doblada bajo la puerta. El sobre estaba en blanco sin remitente. Dentro solo decía: no quiero verte más en la ciudad, mantén tu distancia, Luis. La carta me cayó de las manos, me senté en el suelo y lloré hasta quedarme sin fuerzas. Esa noche comprendí que mi hijo no solo me había quitado la casa, también me había robado el derecho de llamarlo hijo. Durante días la rabia y la tristeza se pelearon dentro de mí. Pensé en marcharme, irme lejos a otro pueblo donde nadie me conociera. Pero algo me detuvo. Quizá fue la voz de Manuel en mi cabeza o tal vez mi propio orgullo. Miré la cabana y por primera vez no la vi como un castigo, sino como un desafío. Si este es mi destino, me dije, voy a hacer lo mío. Encendí el fogón, preparé café y me senté frente a la ventana. Afuera el cielo se teñía de rojo con el atardecer, y mientras sorbía aquel café amargo hice un juramento silencioso: no dejaré que el desprecio de mi hijo me destruya. Si Dios me puso aquí es porque aún tiene un plan. Dicen que el silencio del campo cura el alma, pero a mí al principio me dolía. El viento parecía tener voz, una voz que me recordaba todo lo que había perdido. Cada amanecer era igual, frío, húmedo, lleno de recuerdos que se negaban a morir. Yo, doña Rosa, viuda de Manuel López, madre de un hijo que ya no quería saber de mí, despertaba cada día sin saber para qué.
Pero entre la soledad, el hambre y el polvo comencé a encontrar algo que había olvidado hace años: mi propia fuerza. Los primeros días en la cabana fueron un castigo. El techo tenía agujeros, el suelo cruía como si se quejara de mi presencia. El olor a humedad se mezclaba con el de los ratones y las tablas de las ventanas estaban tan podridas que el viento entraba como invitado sin permiso. Aún así limpié. Fregué las paredes con jabón barato y agua del arroyo. Colgué las cortinas viejas que había traído en mi maleta, las mismas que Manuel y yo compramos en el mercado de Cholula hace más de 30 años. Cuando terminé me senté en una silla de madera y respiré hondo. Por primera vez aquel lugar comenzó a parecerme un hogar. Las noches eran las más difíciles. El sonido de los grillos se mezclaba con el aullido de los coyotes y a veces creía escuchar pasos afuera. Encendía una vela, abrazaba la foto de Manuel y rezaba: Virgencita, protégeme, no me dejes sola. A la mañana siguiente vayaba al pueblo caminando 1 hora por un sendero polvoriento para comprar pan, sal y un poco de café. La gente me conocía como la viuda del rancho. Algunos me ofrecen ayuda, otros curiosidad disfrazada de compasión. ¿Cómo está Dona Rosa?, preguntaba Dona Teresa la panadera. Bien, hija, bien. Lo que Dios quiera, contestaba yo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una tarde, mientras regresaba con una bolsa de víveres, un anciano me detuvo en el camino. Era don Tomás, un campesino del lugar, de barba blanca y mirada bondadosa. Doña Rosa supe lo que pasó con su hijo, me dijo con respeto. No merece eso, señora. Yo bajé la mirada. Así es la vida, don Tomás. Uno cría hijos para el mundo, no para uno. Él suspiró. Dios ve todo, créame. A veces tarda, pero no olvida. Sus palabras se quedaron en mi mente mucho tiempo. Pasaron las semanas y empecé a acostumbrarme a la rutina. Me levantaba antes del amanecer, preparaba café en una olla negra, alimentaba a las gallinas del vecino y regaba unas macetas que encontré detrás de la cabana. El trabajo me mantenía ocupada, pero las noches seguían siendo un tormento. A veces sonaba con Luis cuando era niño, corriendo por el patio riendo con esa inocencia que el tiempo le robó. Despertaba empapada en lágrimas. Un día de lluvia el techo empezó a gotear. Corrí de un lado a otro con cubetas intentando atrapar el agua. Me reí entre lágrimas porque pensé: hasta el cielo me llora. Esa noche encendí el fogón y cociné un guiso con lo poco que tenía: frijoles, cebolla y un poco de chile seco. El olor llenó el aire y me hizo recordar los tiempos felices. Mientras comía hablé con la foto de Manuel. Sabes, creo que empiezo a entender por qué Dios me trajo aquí. Quizás quiere que aprenda a vivir sola, o que te vuelva a encontrar en este silencio. El fuego chispeaba y por un momento me pareció escuchar su voz en el viento. No estás sola, Rosa. Este lugar aún guarda algo nuestro. Me estremecí. Pensé que era mi imaginación o tal vez la necesidad de creer que Manuel aún estaba conmigo. Al día siguiente decidí explorar el terreno alrededor de la cabana. El monte era espeso, lleno de encinos y cactus. Encontré un arroyo que corría claro entre las piedras y unos restos viejos de herramientas oxidadas. Recordé que años atrás Manuel solía venir aquí con obreros a reparar quercas y buscar minerales. Él decía que esa tierra tenía secretos. Algún día esta tierra nos dará algo bueno, solía repetir. Por las tardes me sentaba frente a la puerta con una taza de café y observaba cómo el sol se ocultaba detrás de las colinas. Los colores del cielo se mezclaban en tonos de naranja y violeta. Era hermoso y triste a la vez. Me sentía como el último testigo de una historia que nadie quería escuchar. Un domingo don Tomás vino a visitarme. Traía una bolsa con pan y frutas. No debe quedarse tan sola, doña Rosa, dijo amablemente. Venga a la misa del pueblo, aunque sea a rezar un rato. Asentí. Iré, don Tomás. Quizás Dios ya se olvidó de mí, pero yo no me he olvidado de él. En la misa el padre habló sobre el perdón y la paciencia. Sus palabras me atravesaron como una lanza. Decía: a veces el perdón no es para quien nos hirió, sino para curar nuestra propia herida. Esa noche recé más fuerte que nunca. Comencé a escribir cartas para mi hijo, aunque nunca las enviaba. Le contaba cómo eran mis días, lo que cocinaba, lo que sonaba. En cada palabra había un poco de amor y un poco de reproche. Guardé esas cartas en una caja de madera junto con la foto de su infancia. El invierno llegó y con él los vientos fríos del norte.
El techo crujía, la lena escaseaba y mi cuerpo ya no resistía igual. Pero dentro de mí algo empezaba a cambiar. Ya no loraba tanto, ya no esperaba llamadas ni visitas. Solo me tenía a mí misma y sorprendentemente eso empezaba a bastar. El olvido poco a poco dejó de ser castigo y se volvió refugio. Y aunque aún no lo sabía, aquella cabana escondía más que polvo y recuerdos, guardaba un secreto, uno que pronto cambiaría mi destino. Esa noche el viento soplaba tan fuerte que parecía que las montañas hablaban. La lluvia caía sin piedad sobre el techo viejo y cada trueno me hacía saltar del susto. Me levanté para asegurar una ventana que se azotaba contra la pared, y fue entonces cuando escuché un ruido debajo del piso, un sonido hueco metálico. Golpeé con el palo de la escoba y volvió a sonar. No era un animal. Algo estaba escondido allí bajo mis pies, y aunque no lo sabía todavía, aquel descubrimiento iba a cambiarlo todo: mi dolor, mi pasado, y hasta el corazón de mi hijo. Al amanecer el aire aún olía a tormenta. Salí al patio y el suelo estaba cubierto de hojas mojadas y ramas rotas. Dentro de la cabana una de las tablas del piso había quedado suelta por la fuerza del viento. Me incliné para colocarla de nuevo, pero noté algo extraño, un brillo muy leve entre las rendillas. Golpeé suavemente con una piedra y la tabla se movió. Debajo había una caja metálica cubierta de polvo y telarañas. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me salía del pecho. ¿Qué es esto, Manuel?, susurré sin pensar. La levanté con esfuerzo. Pesaba más de lo que esperaba. La coloqué sobre la mesa y la limpié con un trapo húmedo. Era una caja vieja de hierro con un candado oxidado. Pasé horas buscándole una forma de abrirla hasta que recordé un manollo de llaves que había quedado en un cajón del mueble antiguo. Probé una, otra y a la tercera. El candado cedió con un chasquido. Dentro había papeles, un sobre selado y un pequeño cuaderno de tapas marrones. En la tapa del sobre estaba escrito con la letra firme de Manuel: para Rosa, cuando el silencio sea más fuerte que el dolor. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Abrí el sobre con cuidado. Era una carta escrita con tinta azul. Mi querida Rosa, si estás leyendo esto es porque el destino me llevó antes de tiempo. No llores por mí. Te conozco, sé que tu corazón buscará respuestas. Quiero que sepas que no te dejes sin nada. La cabana esconde más de lo que parece. Bajo esta tierra hay algo que un día descubrí por casualidad: una veta de amatista, una piedra preciosa que puede cambiar tu vida. No quise decírselo a Luis. Lo vi cambiar, volverse ambicioso. Por eso dejé esta tierra a tu nombre. Si la cuidas, algún día te recompensará. Con amor eterno, Manuel. Leí la carta una y otra vez sin poder contener las lágrimas. Era como si su voz volviera a llenar la cabana. «Ay, Manuel», dije apretando la carta contra mi pecho. «Hasta en la muerte sigo cuidándome». El pequeño cuaderno contenía anotaciones, dibujos de la zona, coordenadas, fechas y descripciones sobre el terreno. Manuel había estado estudiando el subsuelo durante años en secreto. Incluso había un mapa hecho a mano donde marcaba el lugar exacto detrás de la cabana donde la tierra tenía un brillo distinto. Salí con una linterna y una pala. El suelo estaba húmedo pero blando. Excavé durante horas hasta que mis manos temblaban del cansancio. De pronto la pala golpeó algo duro. Era una roca y en su interior pequeñas vetas moradas brillaban bajo la luz. Amatista, como decía en la carta. Caí de rodillas. No era solo una piedra, era un mensaje del cielo, una prueba de que Manuel no me había olvidado. Lloré, pero por primera vez, no de tristeza sino de alivio. Los días siguientes me dediqué a investigar. Don Tomás conocía a un geólogo retirado que vivía en el pueblo vecino, el señor Alvarado. Fui a verlo con el cuaderno de Manuel. Me recibió con una sonrisa amable y unos lentes gruesos que se le resbalaban por la nariz. Una veta de amatista, repitió mientras revisaba los papeles. Doña Rosa, si esto es cierto, tiene usted un tesoro bajo sus pies. No supe qué decir. El hombre me ayudó a mandar unas muestras a un laboratorio local y 2 semanas después llegaron los resultados. El terreno tenía un valor considerable. Esa noche encendí una vela frente a la foto de Manuel. Tenías razón, viejo. La cabana no era un castigo, era una bendición disfrazada. Guardé todos los documentos en una carpeta y fui al pueblo a buscar al abogado Ramírez, un hombre honesto que había ayudado a muchas viudas. Le conté la historia mostrándole los papeles y la carta.
Él escuchó con atención, luego me dijo doña Rosa si lo que tiene aquí se confirma puede registrar la propiedad a su nombre y negociar con empresas mineras. Pero tenga cuidado, no hable de esto con nadie. La gente cambia cuando huele el dinero. Asentí, lo sabía mejor que nadie. Luis era la prueba viviente de eso. Volví a la cabana con una sensación nueva, esperanza. Esa noche dormí profundamente, sin lágrimas, sin miedo. Soñé con Manuel, con su risa, con sus manos callosas tocando las mías. En el sueño me decía: «¿Ves, Rosa? Todo lo que sembramos con amor algún día florece, aunque el tiempo lo entierre». Desperté con el corazón liviano. Ya no era la misma mujer que luego llorando a esa cabana. Era algo bien distinta, y aunque todavía no lo sabía, ese hallazgo no solo cambiaría mi vida, sino que también obligaría a mi hijo a enfrentar lo que había hecho. Porque los secretos tarde o temprano salen a la luz, y el amor verdadero nunca muere. Dicen que cuando el alma vuelve a creer, hasta la tierra florece, y así fue conmigo. La mujer que había llegado llorando a una cabana podrida ahora se levantaba cada mañana con propósito. Ya no me dolía el silencio. Lo había convertido en mi aliado. Manuel desde el cielo me había dejado más que un secreto, me había devuelto a mí misma. Pero mientras mi vida se llenaba de luz, en la ciudad la oscuridad comenzaba a perseguir a mi hijo. El destino sabio y paciente ya estaba preparando el encuentro que decidiría si Luis aún tenía salvación, o si perdería todo, incluso su alma. El sol se levantaba tibio sobre las colinas, tiñendo de oro las joyas de los encinos. Esa mañana, doña Rosa, yo me miré en el espejo y casi no me reconocí. Había vuelto el brillo a mis ojos, la firmeza a mis manos. Ya no era la madre rechazada. Era una mujer que había sobrevivido al abandono y renacido del dolor. El geólogo Alvarado confirmó oficialmente la riqueza del terreno. Doña Rosa me dijo con voz emocionada: «Esto no solo es una veta, es un yacimiento. Si lo administra bien, puede asegurar su vida entera». Me quedé calada mirando la piedra morada que él sostenía con pinzas. Brillaba como si guardara dentro el alma de Manuel. En los días siguientes firmé documentos, abrí una cuenta a mi nombre y empecé a trabajar con un abogado honesto que me protegía de los buitres financieros. Todo en silencio. No quería que nadie, mucho menos Luis, lo supiera todavía. Mientras tanto, la cabana cambió. Reparé el techo, pinté las paredes con cal blanca, planté flores rojas frente a la entrada y mandé instalar una pequeña línea eléctrica. El fogón seguía siendo el mismo, pero ahora el fuego tenía otro significado: vida, no castigo. Los vecinos empezaron a notar la diferencia. Doña Teresa, la panadera, me dijo un día: «Doña Rosa, su rostro cambió. Ya no parece una viuda triste». Le sonreí. Tal vez porque ahora entiendo que la soledad no siempre es castigo. A veces es el descanso que Dios nos da antes de bendecirnos. Don Tomás, mi amigo fiel, me ayudó a levantar una cerca y a limpiar el terreno. A veces bromeaba: «Si sigue así, doña Rosa pronto va a necesitar guardias». Yo reía sin imaginar que esas palabras se volverían casi proféticas. Una tarde de verano, mientras organizaba mis papeles, sonó el teléfono del pueblo. Era una llamada para mí. Cuando levanté el auricular, una voz familiar temblorosa dijo: «Mamá, soy yo». El mundo se me detuvo. «Luisi», su voz era débil, «necesito verte». No supe qué responder. Habían pasado casi 6 meses desde aquel día en que me gritó vieja inútil. El corazón me latía rápido, una mezcla de miedo y esperanza. «¿Qué pasa, hijo?» Hubo un silencio largo antes de que hablara. «No puedo hablar por teléfono. Solo necesito verte, mamá». Acordamos encontrarnos en la plaza del pueblo el sábado. Esa noche no dormí. Releí la carta de Manuel. Pensé en lo que me había dejado y en la prueba que estaba viviendo mi hijo. Dios, recédame fuerza para no odiarlo, pero también sabiduría para no dejarme engañar. El sábado la plaza olía a pan dulce y a tierra mojada. Me senté en una banca con un rebozo sobre los hombros. Luis llegó puntual, pero no era el mismo. Estaba delgado, con el rostro cansado y las ojeras marcadas. Sus manos temblaban. «Mamá», dijo en voz baja. «Perdóname», no responde. Él se arrodilló frente a mí allí mismo en medio del parque. «Perdóname, por favor. Fui un idiota. Me dejé llevar por la ambición, por mi esposa, por el dinero. Todo se acabó». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no hablé. Invertí mal, mamá. Perdí la casa, los autos, todo. Él la me dejó. Y cuando fui con el abogado, me dijo que hasta la cuenta de papá estaba vacía.
El viento movía las hojas de los árboles y yo sentía un nudo en la garganta. ¿Y ahora vienes porque ya no te queda nada? Pregunté con suavidad sin rencor. No. Bueno, sí, suspiro desesperado, pero también porque entendí lo que te hice. Me porté como un monstruo. Me quedé en silencio observándolo. Ese no era el mismo hombre que me había gritado con desprecio. Era un niño perdido roto buscando consuelo. Levántate, hijo, le dije finalmente. No me arrodiles tu culpa, levántala con tus actos. Él obedeció. Nos quedamos en silencio largo rato mirando la fuente del centro. Finalmente le dije, Luis, hay cosas que tu padre me dejó, cosas que tú no conoces. Me miro confundido. ¿Qué cosas? No es momento de hablar de eso todavía, respondí con calma. Pero si de verdad quieres cambiar, empieza por demostrarlo. Él asintió con lágrimas contenidas. Haré lo que sea. Lo habrás. Fue un abrazo frío, distante pero real. No era el perdón completo, pero era un inicio. Esa noche regresé a la cabana con el corazón pesado. Encendí una vela y miré al retrato de Manuel. Lo trajiste de vuelta, ¿verdad? Susurré, pero aún no sé si debo confiar. La llama de la vela tembló como si me respondiera, y yo supe que la historia aún no había terminado. El perdón estaba en camino, pero la justicia divina también. Cuando un hijo llora frente a ti, no importa cuánto daño haya hecho. El corazón de una madre tiembla. Yo había jurado no volver a confiar en Luis, pero verlo tan derrotado, tan humano, rompió algo dentro de mí. Sin embargo, el perdón no es olvido. Y el destino, con su manera silenciosa de poner pruebas, me haría descubrir si las lágrimas de mi hijo eran reales, o solo una nueva forma de conseguir lo que quería, porque detrás de su arrepentimiento algo más se escondía, y pronto ese perdóname mamá se convertiría en una confesión que helaría mi sangre. Durante los días siguientes Luis comenzó a visitarme en la cabana. Llegaba temprano con pan dulce y café del pueblo, intentando ayudarme con pequeñas cosas, arreglar una cerca, cortar leña, limpiar el techo. Yo lo observaba en silencio. Cada gesto suyo parecía sincero, pero dentro de mí todavía había una voz que decía: cuidado, Rosa. El mismo que te eco una vez puede volver a hacerlo. Una tarde, mientras compartíamos la comida, frijoles, arroz y tortillas recién hechas, lo vi mirarse las manos llenas de callos por primera vez. No recuerdo la última vez que trabajé con las manos, dijo casi con tristeza. El trabajo limpia el alma, respondí sin mirarlo. Tal vez por eso me siento menos sucio, añadió con una sonrisa tímida. Guardamos silencio un rato. El sonido del viento se colaba entre los árboles y por un momento me pareció que las cosas volvían a ser como antes. Pero en la vida la calma siempre llega antes de la tormenta. Un día encontré a Luis en el patio revisando los alrededores de la cabana con demasiado interés. ¿Qué buscas, hijo?, pregunté desde la puerta. Él se sobresaltó. Nada, mamá, solo recordando los viejos tiempos. Su respuesta fue rápida, demasiado rápida. No dije nada, pero una sospecha se sembró en mi pecho. Él no sabía del secreto bajo el suelo. Y no debía saberlo todavía. Esa noche recé más que nunca. Le pedí a Manuel en silencio que me guiara. Si su corazón es puro, muéstramelo, susurré frente a la vela. Pero si su arrepentimiento es mentira, protégeme. Los días pasaron y Luis comenzó a hablarme con más confianza. Una tarde de lluvia, mientras tomábamos café, su voz tembló. Mamá, hay algo que tengo que decirte. Lo miré sintiendo un escalofrío. ¿Qué cosa, hijo? El respiro hondo. No fue papá quien decidió el testamento. Fui yo. El aire se me escapó del pecho. ¿Cómo dices, Luis? Bajo la mirada. Papá estaba enfermo, débil. Yo lo convencí de que sería mejor poner las cosas a mi nombre. Le dije que tú no sabrías manejar las cuentas, que te estresarías con los papeles. Se elevó las manos al rostro. Le mentí, mamá. Le mentí a él. Y te traicioné a ti. Me quedé muda. El trueno retumbó afuera como si el cielo respondiera por mí. ¿Por qué, Luis? Pregunté con la voz quebrada. Porque tenía miedo. Quería controlarlo todo, sentirme importante. Pensé que el dinero me daría valor, pero solo me volvió miserable. Lloró como un niño, y aunque mis ojos también se llenaron de lágrimas, había una herida que no podía cerrarse tan fácil. Tu padre murió creyendo en ti, le dije despacio, y tú le quitaste la paz incluso en su tumba. Luis cayó de rodillas. Mamá, haré lo que sea para enmendarlo, lo juro. Lo observé. Por primera vez su arrepentimiento parecía real,
Pero aún así no podía decirle todo. El secreto de la amatista era demasiado grande y temía que su ambición volviera a despertar. Durante semanas trabajamos juntos. Yo cocinaba, él reparaba las paredes, plantaba flores, traía madera del pueblo. Poco a poco la cabana empezó a brillar con vida, como si el perdón se estuviera construyendo ladrillo por ladrillo. Un domingo, mientras recogíamos leña, Luis se detuvo y me miró. «Mamá, ¿por qué no me odias?», sonreí con tristeza. «Porque odiarte sería odiar la parte de mí que te trajo al mundo». Él bajó la cabeza avergonzado. «Quiero ser un mejor hijo aunque no me lo merezca». «Empieza por no buscar lo que perdiste, DJ. ¿Qué quieres decir? Que hay cosas que el dinero no puede comprar. Ni el perdón, ni el tiempo, ni la paz de un corazón limpio». Se quedó calado y en sus ojos vi algo que no veía desde niño: humildad. Esa noche, mientras cenábamos, Luis me contó que estaba buscando trabajo. «Hay una mina que busca supervisores», me dijo. El destino una vez más jugaba con ironía. Yo sabía qué mina era la mía. Guardé silencio. No era el momento de decirlo. El tiempo lo revelaría todo cuando su alma estuviera lista para recibir la verdad. Antes de dormir volví a leer la carta de Manuel. «Si la cuidas, algún día te recompensará». Y me di cuenta de que tal vez la mayor recompensa no era el dinero, sino ver a mi hijo de rodillas buscando redención. Por primera vez en años dormí en paz. El viento afuera sonaba distinto, más suave, como una promesa cumplida. Dicen que el perdón no cambia el pasado, pero sí limpia el alma para mirar el futuro. Habían pasado meses desde que Luis volvió a mi vida. Ya no era el hijo altivo que me gritó vieja inútil, ni la sombra ambiciosa que engañó a su padre. Era un hombre distinto, y aunque el dolor seguía allí como una cicatriz vieja, el amor de madre empezaba a ganarle al resentimiento. Pero Dios en su sabiduría no permite que nada quede sin quedar. El día en que decidí contarle la verdad sobre la cabana y lo que escondía, también fue el día en que por fin pude decirle: «Te perdono, hijo». Era una tarde dorada de otoño. El aire olía a tierra seca y joyas quemadas. Luis estaba arreglando la cerca cuando lo llamé desde la puerta: «Hijo, ven, necesito hablar contigo». Se limpió el sudor de la frente y entró. En la mesa había 2 tazas de café caliente, el cuaderno de Manuel y la caja metálica que había encontrado bajo el suelo. Luis la miró con curiosidad. «¿Qué es eso, mamá? Tu gerencia», le respondí. Se quedó en silencio. Abrí la caja y le mostré las piedras moradas envueltas en un pañuelo. El sol que entraba por la ventana hizo brillar las amatistas como si estuvieran vivas. Luis abrió los ojos con asombro. ¿Qué es esto? Tu padre las encontró hace años, pero nunca te lo dio. No quiso que el dinero te cambiara. Por eso me dejó la cabana». Luis me miró con lágrimas en los ojos. «Entonces, todo este tiempo lo interrumpí. El tesoro estuvo bajo mis pies. Pero no era solo eso, hijo. El verdadero tesoro era aprender a vivir sin rencor». Me senté frente a él. «Te mentiría si dijera que no me dolió lo que hiciste. Pero también te diré algo: no hay castigo más grande que la culpa que uno mismo carga. Y ya sufriste bastante». Luis bajó la cabeza. «Mamá, no merezco nada de esto, lo sé, pero el perdón no se gana, se recibe. Y te lo doy porque si no te perdono me quedo encadenada al pasado». Me tomó las manos. Sus dedos temblaban ásperos por el trabajo, pero cálidos. «Gracias. No sabes cuánto he deseado escuchar eso». Entonces le di la carta de Manuel. Él la leyó en silencio y cuando llegó al final las lágrimas rodaron por su rostro. «Papá», susurró, «todo lo hizo por nosotros». Asentí. «Y ahora tú tienes la oportunidad de honrarlo, no con palabras sino con tus actos». Durante los meses siguientes Luis se dedicó a ayudarme a registrar legalmente la mina. No quiso quedarse con nada. «Todo esto es tuyo, mamá», decía. «Yo solo quiero trabajar contigo y ganarme tu confianza otra vez». Y así lo hicimos. Entre ambos levantamos una pequeña empresa local para extraer y vender las amatistas. No a gran escala, sino con respeto por la tierra. La gente del pueblo empezó a llamarla la mina de la viuda del cerro y con el tiempo se convirtió en símbolo de esperanza para todos los que habían perdido algo. Luis trabajaba todos los días sin quejas, sin lujos. Yo mientras tanto encontraba paz en lo que antes fue mi soledad. Una tarde mientras observábamos el atardecer, él me dijo: «Mamá, ahora entiendo. No era la cabana lo que me diste.
Fue la oportunidad de volver a ser tu hijo. Le sonreí, y esa oportunidad vale más que cualquier fortuna. El viento soplaba suave moviendo las hojas secas como si fueran aplausos del cielo. Miré hacia arriba y murmuré: gracias, Manuel. Cumpliste tu promesa. Esa noche encendí una vela frente a su retrato. La luz danzaba sobre su rostro y sentí que de algún modo él estaba allí sonriendo satisfecho. Luis se acercó y colocó su mano sobre mi hombro. Mamá, me perdonas del todo, te perdono, hijo. Pero prométeme algo, nunca dejes que el dinero vuelva a nublarte el corazón. Te lo prometo, dijo con los ojos brillantes. Nos abrazamos largo rato, y en ese abrazo comprendí que el perdón no es debilidad, es la fuerza más grande que puede tener un corazón cansado. Los días siguieron tranquilos. La mina prosperó modestamente y yo comencé a recibir visitas de mujeres del pueblo que venían a pedirme consejo. Algunas lloraban por hijos rebeldes, otras por maridos infieles, otras por soledad. Y yo les decía lo mismo que aprendí con sangre y lágrimas. Dios no se olvida de los corazones buenos, solo espera el momento justo para devolverles la paz. Una noche, mientras miraba las estrellas desde el porche, pensé en todo lo que había pasado: la humillación, la pobreza, la soledad, el hallazgo, el perdón, y comprendí que la vida no me había quitado nada. Solo me había enseñado a soltar lo que no necesitaba para recibir lo que realmente importaba. La fe, la dignidad y el amor ese que ni la muerte ni el rencor pueden enterrar. Así termina mi historia, pero quizás también sea el comienzo de otra. Si alguna vez sentiste que la vida te dejó sola, recuerda, a veces Dios te aparta del ruido para que escuches su plan. Tal vez estés viviendo tu propia cabana del Quero sin saber que debajo de tu dolor hay un tesoro esperándote. El perdón no borra el pasado, pero puede iluminar tu futuro. Yo soy Rosa López y esta fue mi historia. ¿Y tú qué harías si la vida te diera una segunda oportunidad? Déjame tu comentario y cuéntame desde dónde estás escuchando. Quiero leer tu historia también. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir compartiendo conmigo momentos como este. Porque todos en algún rincón del alma tenemos una cabana, y dentro de ella un secreto esperando ser descubierto.